Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los misterios y las emociones que nos regalan estas producciones maravillosas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí. Hoy tenemos un tema que, bueno, es de esos que te dejan pegado a la pantalla. Vamos a sumergirnos en el mundo de Love is in the Air, pero no como normalmente lo hacemos. Ya saben, no vamos a repasar el resumen de cada capítulo, ni vamos a analizar cada look de Eda. Hoy nos adentramos en un terreno más jugoso. Vamos a hablar de asterisco después asterisco del gran cambio, de las decisiones, de los arrepentimientos, y de cómo Ande y Kerem lidian con todo esto. Específicamente vamos a desmenuzar el rumor de que Ande, después de todo lo que pasó, asterisco llamó asterisco a Kerem. Y además la cereza del pastel. Se arrepintió de mudarse. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, somos fans acérrimos de Ande y Kerem. Su química en pantalla era, y sigue siendo, legendaria. Y aunque la vida real a veces es impredecible, siempre estamos con el ojo puesto en ellos, ¿verdad? Así que sin más preámbulos vamos a meternos de lleno en este chisme. Antes de empezar y como siempre un recordatorio para todos, suscríbanse al canal. Denle al botón rojo. No se pierdan ningún vídeo porque aquí es donde el drama turco cobra vida, donde analizamos, especulamos y compartimos nuestra pasión por estas historias. Y por supuesto activen la campanita para no perderse nada. Los quiero siempre conectados. Ahora sí al lío. Para entender bien este tema, tenemos que recordar dónde nos quedamos. Love is in the Air fue un bombazo, un éxito mundial. La serie nos regaló momentos inolvidables, risas, lágrimas y por supuesto, la historia de amor de Serkan y Eda. La química entre Ande Erçel y Kerem Bürsin era palpable, y muchos fans soñaban con que esa chispa traspasara la pantalla. Y bueno, la realidad superó la ficción al menos por un tiempo. Ande y Kerem comenzaron una relación. Nos regalaron fotos, momentos, declaraciones que nos hacían suspirar. Eran la pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja que parecía haber salido directamente de un cuento de hadas. Pero como en todas las historias, la vida real no siempre es un cuento de hadas. Llegaron los rumores de crisis, las especulaciones, las fotos que ya no eran tan frecuentes, y finalmente, la noticia que rompió el corazón de muchos: Ande y Kerem habían terminado su relación. Y aquí es donde el drama se intensifica. La ruptura fue pública con todo lo que eso implica, comentarios en redes sociales, análisis en medios de comunicación, y por supuesto, el escrutinio constante de los fans. Después de la ruptura, cada movimiento de ambos actores fue analizado al detalle. ¿Qué hacen? ¿Con quién salen? ¿Cómo están? La curiosidad era insaciable. Y es en este contexto donde surgen los rumores. Rumores que, como saben, pueden ser verdad, mentira, o una mezcla de ambos. Pero, ¿qué rumor es el que nos ocupa hoy? El rumor que dice que Ande, después de la separación, llamó a Kerem. Ahora, ¿por qué este rumor es tan relevante? Primero porque es Ande y Kerem. La expectativa sobre su relación, incluso después de la ruptura, es alta. Segundo porque, según las versiones, esta llamada habría sido después del gran cambio. ¿Y a qué me refiero con gran cambio? Pues a un periodo de reflexión, de decisiones importantes. Un momento en la vida de Ande que, como todos sabemos, incluye, entre otras cosas, su mudanza. La mudanza es otro elemento clave en esta historia. Cambiar de ciudad, de ambiente, de rutina, es una decisión importante que a veces puede llevarnos a reconsiderar cosas. ¿Por qué se mudó Ande? ¿Buscaba nuevos horizontes profesionales? ¿Necesitaba un cambio de aire después de la ruptura? ¿O quizá necesitaba alejarse de algo, de alguien? La mudanza en sí misma genera muchísimas preguntas. Y en este contexto, el rumor de la llamada a Kerem toma una dimensión aún más interesante. ¿Qué se dijeron? ¿Qué querían cada uno al llamar? ¿Fue un momento de nostalgia? ¿De arrepentimiento? ¿O simplemente de necesidad de aclarar algo? Es importante, antes de seguir, aclarar algo: no tenemos pruebas definitivas de que esta llamada haya existido. Son rumores. Pero el mundo del entretenimiento, y especialmente el de los actores, está lleno de rumores. Algunos son falsos, otros tienen algo de verdad, y otros son, bueno, son una mezcla de especulaciones y deseos.
Sin embargo, la idea de la llamada es tan intrigante que simplemente tenemos que analizarla. ¿Por qué? Porque nos permite fantasear, imaginar escenarios, y sobre todo, entender un poco mejor cómo funcionan las relaciones, las rupturas y los sentimientos en el mundo de las celebridades. Supongamos solo por un momento que la llamada sucedió. ¿Qué implicaría? Pues, en mi opinión, nos revelaría mucho sobre la naturaleza de su relación. Quizás, la llamada fue un intento de cerrar una etapa. O quizás, fue un intento de abrir una puerta. Quizás fue una conversación amistosa, o una discusión acalorada. No lo sabemos, pero la posibilidad en sí es suficiente para mantenernos enganchados. Ahora, pasemos a la segunda parte del rumor. ¿Se arrepintió Ande de mudarse? La mudanza, como les decía, es un cambio importante. Y es natural que, después de tomar una decisión así, nos cuestionemos si fue la correcta. La vida de Ande, al igual que la de Kerem, está llena de compromisos profesionales, de viajes, de presiones. ¿Cómo se adaptó a su nueva vida? ¿La mudanza le trajo la felicidad que buscaba? ¿O sintió en algún momento que había tomado una decisión equivocada? En el mundo de las celebridades, la vida personal y la profesional están tan entrelazadas que es muy difícil separarlas. Las decisiones personales, como una mudanza, pueden tener un impacto significativo en la carrera. ¿La mudanza le facilitó o le dificultó el acceso a nuevos proyectos? ¿Cómo le afectó a nivel emocional? No podemos saberlo con certeza, pero la idea de que Ande pudiera haberse arrepentido de mudarse le añade otra capa de complejidad a la historia. Si combinamos la llamada a Kerem con un posible arrepentimiento por la mudanza, la historia se vuelve aún más fascinante. ¿Fue la llamada una búsqueda de consuelo? ¿Un intento de volver a lo conocido? ¿O simplemente un punto y aparte? Ahora hablemos de las posibles razones que podrían haber llevado a Ande a tomar estas decisiones. En primer lugar, la ruptura. Una ruptura, especialmente cuando es pública, puede ser muy dura. El duelo, la tristeza, el vacío, son emociones con las que todos nos identificamos. Es natural que después de una ruptura busquemos respuestas, busquemos apoyo, o simplemente busquemos un poco de paz. La llamada a Kerem podría ser parte de ese proceso. Quizás necesitaba hablar con alguien que entendía, que había compartido su vida y sus experiencias. En segundo lugar, la presión mediática. Ande y Kerem, como ya mencioné, vivieron bajo el escrutinio constante de los medios y los fans. Cada paso que daban era analizado, comentado, y a veces juzgado. La presión de mantener una imagen de ser perfectos puede ser agotadora. La mudanza podría ser, en parte, una forma de escapar de esa presión, de buscar un poco de privacidad. En tercer lugar, las oportunidades profesionales. Ande es una actriz talentosa, y seguramente quería ampliar sus horizontes, probar nuevos proyectos, explorar nuevas facetas. La mudanza en este sentido podría ser una decisión estratégica, una forma de abrirse a nuevas oportunidades. En cuarto lugar, y este es un punto importante, el crecimiento personal. Las rupturas, los cambios, los desafíos, nos hacen crecer, nos hacen aprender, nos hacen más fuertes. La mudanza, independientemente de las razones que la motivaron, seguramente fue una experiencia enriquecedora para Ande. Ahora, volvamos a la llamada. Imaginemos por un momento que podría haber ocurrido. ¿Qué se dijeron? ¿Qué emociones estaban presentes? ¿Cómo reaccionó Kerem? Podemos imaginar una conversación llena de nostalgia, de recuerdos. Quizás una conversación en la que hablaron de los buenos momentos, de los proyectos en común, de los sueños que compartieron. O por el contrario, podemos imaginar una conversación más tensa, más llena de reproches, de preguntas sin respuesta. También podemos imaginar que la llamada fue un intento de amistad, de mantener una relación cordial después de la ruptura. O quizás fue un intento de algo más. La verdad es que no lo sabemos. Pero la posibilidad, la incertidumbre, es lo que hace que esta historia sea tan atractiva. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de la amistad. Ande y Kerem, después de todo, compartieron una experiencia muy intensa. Trabajar juntos en una serie exitosa, vivir una historia de amor, crea un vínculo muy fuerte. La llamada, independientemente de las razones que la motivaron, podría ser un reflejo de ese vínculo, de ese afecto, de ese respeto que aún existe entre ellos.
En cuanto al posible arrepentimiento de Ande por la mudanza, podemos especular sobre las posibles razones. ¿Echaba de menos su antigua vida? ¿Sentía que la nueva ciudad no le ofrecía lo que buscaba? ¿O simplemente se dio cuenta de que a veces, huir no es la solución? El arrepentimiento, como sabemos, es una emoción humana. Todos nos arrepentimos de algo en algún momento de nuestras vidas. Y es importante, creo, aceptar el arrepentimiento como parte del proceso, como una oportunidad para aprender, para crecer y para tomar mejores decisiones en el futuro. En definitiva, la historia de Ande y Kerem, incluso después de la ruptura, sigue siendo un tema de interés para muchos. La llamada, la mudanza, el posible arrepentimiento, son elementos que nos invitan a reflexionar sobre las relaciones, sobre las decisiones y sobre la complejidad de la vida. Ahora, llegamos a la conclusión, y quiero resumir un poco los puntos principales que hemos tratado. Primero, hemos hablado de los rumores sobre la llamada de Ande a Kerem después de la ruptura. Hemos analizado las posibles motivaciones y las implicaciones de esta llamada. Segundo, hemos reflexionado sobre la mudanza de Ande y su posible arrepentimiento. Tercero, hemos analizado las posibles razones que podrían haber llevado a Ande a tomar estas decisiones. En resumen, la historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, son complejas. Nos muestra que las rupturas, los cambios y los arrepentimientos son parte de la vida. Y sobre todo nos recuerda que la curiosidad, la especulación y el análisis son parte de la diversión en el mundo del entretenimiento. Y por supuesto quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su pasión por las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis, que les haya parecido interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan sobre la llamada? ¿Creen que Ande se arrepintió de mudarse? ¿Qué creen que depara el futuro para Ande y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos donde seguiremos analizando el drama turco, descubriendo secretos y compartiendo nuestra pasión. Hasta la próxima. Besos.